¿Cómo están, amigos? Hoy hablaremos de la historia del pecado. La idea del pecado es muy enmarañada. Está ligada a las creencias de los individuos. Es por eso que si usted no acepta otro punto de vista, sería recomendable que no vea este video, porque podría chocar un poco con sus creencias. El título de este video hace mención a la palabra historia, que es tomada desde dos perspectivas. Una como la disciplina que se centra en hechos que ocurrieron en el pasado, y otra como un relato narrativo que puede ser verdad o ficción. Empezaremos recordando el significado de la palabra pecado desde el punto de vista de la Biblia, tomando también de referencia el aspecto religioso que le dan algunas iglesias. El pecado está unido al hecho de desobedecer a Dios. Por ello, se sabe que el primer pecador fue Luzbel, para luego tentar a Adán y Eva y transmitirnos a todos su pecado. Sin embargo, para redimirnos de ese pecado, Dios envió a su Hijo. Pero el pecado no solo se da en las acciones malas a los ojos de Dios, sino también está relacionado al hecho de tener pensamientos impuros. Y dependiendo de la gravedad del pecado, puede ser pecado venial o pecado mortal. Los pecados veniales son pecados poco graves y que pueden ser perdonados sin apartarse de Dios, con solo arrepentirse. En cambio, los pecados mortales son mucho más graves y apartan a los individuos de Dios. Y para ser perdonados, el individuo tiene que confesarse en su iglesia. De otro lado, en algunos grupos religiosos también existe el pecado por omisión, que es cuando deberías haber hecho algo bueno y no lo has hecho. Cabe resaltar que aquel que no se arrepiente de sus pecados y así muere, se alejaría de Dios, por lo que pasaría a pagar sus pecados en el infierno o en el mejor de los casos en el purgatorio. También se sabe que en el siglo IV el monje asceta cristiano Evagrio el Póntico definió las 8 principales pasiones humanas, que son ira, soberbia, vanidad, envidia, avaricia, cobardía, gula y lujuria. Ya en el siglo V, el sacerdote y asceta rumano Juan Casiano redujo las 8 pasiones a 7, que pasaron a llamarse pecados capitales, sacando la vanidad y la cobardía y agregando a la pereza. Según Tomás de Aquino, el término capital no se refiere a la gravedad, sino que de ellos se desprenden los demás pecados. En griego, la palabra pecado viene de amartia, que significa errar el blanco. Eso quiere decir que un pecador sería aquel que no ha acertado en lo que tenía previsto hacer. En hebreo, pecar viene de hatat, que significa errar, cuyo ámbito de aplicación se extiende no solo a dar en el blanco, sino también a cometer un acto inmoral. Y en latín viene de peccatum, que es la transgresión voluntaria o involuntaria de la voluntad de Dios. Debemos tener en cuenta que muchas comunidades religiosas ven el pecado desde su raíz latina. ¿Pero qué significa esto? Significa de que deberíamos suponer que si hay cosas que no le gustan a Dios, es porque Él tiene sentimientos humanos, es decir, se enoja, se entristece. Y al tener sentimientos humanos significa que de alguna manera esos sentimientos le afectan y no tiene control sobre ellos, porque si los tuviera no le afectarían. Dios, al darnos normas para que sigamos, nos indica que nosotros por nuestra propia cuenta no sabemos distinguir lo bueno de lo malo. Pero siendo Dios, que lo sabe todo, Él ya sabe lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo puede castigarnos por algo que Él sabe que va a pasar? Más aún si el pecado es involuntario, lo cual denota que se haga con desgana o que se haga sin que nosotros podamos tener control. De otra parte, también está el hecho
de que los mensajeros de Dios son grupos religiosos que muchas veces, a través de la historia, solo les ha importado su conveniencia y que han hablado en nombre de Dios. ¿Qué impide que no le tengamos fe a sus palabras? ¿Quién puede decirnos si lo que nos dicen sea cierto? Recordemos que muchos grupos religiosos han matado, torturado e injuriado a todo aquel que no respondía a sus intereses, como lo hacía la Santa Inquisición, o como el caso de las indulgencias, que consistían en perdonar los pecados por realizar una donación, o como en muchos otros grupos religiosos, donde es un negocio poder vender productos inauditos, como las astillas de la cruz donde crucificaron a Cristo, o un fragmento del arca de Noé, incluso lágrimas de la Virgen María, hasta comprar un lugar en el cielo de acuerdo al aporte del feligrés. No cabe duda que el pecado, en todos los tiempos, no deja de ser un negocio redondo. Por una parte, se tiene el aval de Dios para hacer lo que uno quiera, y por otro, se tiene a un pueblo sumiso de Dios que habla muchas veces por seres viles, donde la pedofilia, el destruir, el matar y hacer sufrir al prójimo está permitido, sin que pueda haber ninguna objeción, porque de lo contrario serías un hereje, no solo castigado por Dios mismo, sino por la mano del hombre, como ocurre todavía hoy en algunos países. El pecado se ha convertido en el arma perfecta de control de masas y de sumisión, no solo de grupos religiosos, sino también de un grupo de poder que quiere apoderarse del mundo. Las personas que viven bajo estos conceptos no solo no viven tranquilas, sino que aceptan sumisamente lo que le impone el otro. Incluso tienen miedo de pensar, porque pudiera ser pecado y su alma podría ir al infierno. Pero esa desdicha no queda en ella, sino que también se encargan de juzgar a los demás. También están los que juzgan a todos, aunque ellos mismos hacen cosas que en otras personas no está permitido. Es indudable que existen cosas que nos perjudican a todos, que todos viviríamos mejor en una sociedad más justa, con hombres más probos. Sin embargo, el pecado tiene un efecto negativo en las personas, la de hacer acciones con una tendencia compensatoria. No ayudo a mi hermano porque me nace del corazón, sino por la recompensa que voy a obtener cuando llegue al cielo. Sinceramente creo que Dios está más allá del bien y del mal. No está buscando pecadores a quien castigar, porque tanto lo positivo y lo negativo de nuestras vidas siempre nos deja una enseñanza, nos ayuda a madurar, nos hace reflexionar. Dios tiene ya todo planeado y todo es perfecto. Solo el pensamiento humano tiende a confundirlo. Por eso no solo es conveniente pensar con el cerebro, sino también con el corazón, porque lo crean o no, la única religión verdadera es el amor. Tratemos de vivir más presentes en el aquí y ahora, ya que el presente encierra una gran oportunidad de interrelacionarse con nuestra felicidad. Experimentar cada momento es lo que hace de mi libre albedrío la oportunidad de ser un poquito mejor cada día. El pecado es como caminar en un campo minado donde no sabes en qué momento puede explotar una bomba. Se vive con miedo, porque al final el que más te juzga es la mente obnubilada del hombre mismo. Caminemos sintiéndonos sosegados, con la conciencia tranquila, experimentando la dicha de vivir, porque todos somos una célula dentro de un gran cuerpo, donde todos tenemos las mismas capacidades y en donde todos podemos experimentar la infinitud del universo a través de la finitud de nuestros cuerpos. Aprendamos a vivir vibrando en armonía con el universo. Tupanan Chiskama, hasta que nos volvamos a ver. Si crees que este video lo necesita otra persona, compártelo. Gracias.